queridos amigos, estamos una vez más haciendo estos videos que les habíamos platicado que íbamos a estar compartiendo con temas de interés para la comunidad. El tema que vamos a compartir ahora es cómo superar cómo superar la pérdida de mi pareja por muerte. Estoy sumamente agradecida y bendecida por haber tenido la oportunidad de contactar a estas dos personas que vienen a compartir con ustedes sus experiencias. Muchísimas gracias por estar aquí a las dos y si gustan presentarse, por favor. Gracias a ti, Ofelia. Mi nombre es Carlota Terán López. Hace 4 meses quedé viuda. Muy bien. Mi Francisca Guzmán, mucho gusto que todos nos están mirando. Yo enviudé hace 27 años, muy joven. Muy bien. Voy a irme yo un poquito detrás de cámara porque ellas son las que van a compartir. Yo únicamente voy a hacer algunas pequeñas preguntas, pero ellas son las que van a compartir. Carlota, si gusta decirnos, por favor, ¿cuál fue su experiencia? Mi esposo falleció hace 4 años, como lo dije hace rato. 4 años o 4 meses? 4 meses, 4 perdón. meses. Y estaba preparándome. Está bien. Sí. Estaba preparándome porque él tenía cáncer. Por 5 años estuvo enfermo. Y yo recibí ayuda de un hospicio para mi esposo y eso me hablaba de las etapas del duelo, de la muerte. Empecé a prepararme. ¿Cómo fue que tomó usted la noticia? Me dice que hace 5 años usted recibió la noticia de que su esposo tenía cáncer. ¿Cómo recibe usted esta noticia? ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo pudo usted asimilar esta noticia? Pues fue algo duro para mi vida y para la vida de mis hijos, pero pronto empecé a asimilar y tomar consejos para poder superar la pérdida de mi esposo que ya tenía poco tiempo de vida. El doctor le había diagnosticado. Francis, ¿nos puede platicar su experiencia, por favor? Pues mi experiencia fue muy diferente. Mi esposo falleció a sus 28 años, un hombre joven, saludable. Íbamos apenas, como quien dice, iniciando nuestra familia y fue un choque que de repente le dio un ataque al corazón durante la noche y nos acostamos y no despertó. Es algo difícil para mí, yo nunca lo había hecho en público. Mucha gente no sabe que estoy sola y muchas veces no saben mucho menos que soy viuda. Algo curioso es que mi manera tal vez de salir un poco era en mi trabajo. Por años no sabían que yo era viuda y era sola, según yo era casada. Pero me ayudó mucho el seguir, me encantó para estar casada, pero fue difícil porque fue un choque, fue algo que no te lo esperas, de estar bien en la mañana y en la noche te acuestas y ya no estás. ¿Cómo estamos viendo dos situaciones completamente diferentes? En el caso de Carlota, usted tuvo la oportunidad, vamos a decirlo entre comillas, de prepararse para ese día. En el caso de Francis, fue algo repentino. En el caso de Carlota, usted tenía una edad madura. En el caso de Francis, era una mujer muy joven. ¿Qué podrían las dos, cualquiera de las dos, decirnos que pudieran tener en común?
debemos de tomar en cuenta la razón de este video es porque afuera en la comunidad hay muchas personas, hay muchas mujeres que están pasando exactamente tal vez lo mismo que ustedes pasaron. Estamos hablando de situaciones difíciles y de pérdidas y de situaciones que no están fuera de lo que nos pudiera pasar. Estamos hablando de una muerte repentina de un hombre joven, saludable, que de repente tuvo un ataque al corazón. Estamos hablando de un hombre que se enfermó por un tiempo y que tuvo la oportunidad de ayudarle a su esposa, en este caso, a que se preparara para su partida. Cuando viene este momento tan fuerte, ¿no? Cuando es que ya se fue, ¿qué pudieran ustedes compartir que fue su sentir en ese momento? ¿Fue enojo, fue tristeza, fue frustración, fue sorpresa? ¿Cuál fue ese momento? Tomando en cuenta, como les digo, que va a haber personas allá afuera que están escuchando, viendo este video y que están sintiendo a lo mejor lo mismo que ustedes sintieron en ese momento y no han podido salir de ahí. Y vean que la vida, el fin de este video es que se den cuenta que la vida continúa, que la vida aún es bella a pesar de estos grandes dolores y de estas grandes pérdidas que tenemos en nuestra vida. Carlota, ¿cómo le hizo usted? ¿Qué sintió usted en ese momento, a pesar de que ya estaba, vamos a volver a decirlo, entre comillas, preparada para la partida? ¿Qué fue lo que usted en ese momento hizo cuando ya le anuncian que su esposo ya falleció? Pues no lo tomé de sorpresa porque ya me habían dicho que él estaba ya muy enfermo. Y lo que me ayudó también fue que yo empecé a involucrarme en cosas de ayudar a otras personas y pues eso me ayudó mucho a sobrellevar este pesar, el ver a mi hijo llorar, pero yo sé que Dios nos pone personas y que nos ayudan, que nos ayudan espiritualmente, y también pues es una experiencia que tenemos que pasar, es un proceso de duelo, pero tenemos que seguir adelante. Y Francis. En mi caso, cuando estábamos acostados, mi esposa pues, roncaba. Y cuando él roncaba, yo acostumbraba a decirle, gordo, volteate. Y se volteaba y todo estaba bien. En esa noche, cuando lo oí roncar, que lo toqué, estaba de la misma manera de cuando nos dimos las buenas noches y no hizo nada. Él era un hombre entrenado para despertar pronto. Tenía un año pasadito de salir del servicio militar, era un hombre que estaba todo el tiempo alerta de la familia. Y cuando yo lo voy despertando, que le hablé y que le decía, gordo, levántate, no hizo nada. Y fue cuando yo brinqué. Y ya fue cuando ya todo pasó, exactamente, fueron muchos detalles, el hablar a la ambulancia, el levantarme, había muchas cosas, fue una confusión. Yo tenía a mi niña de 7 años, la más grandecita, y mi niño de 11 meses, así que cuando todo eso pasó era algo que no me lo esperaba. Al hablar a la ambulancia, yo cuando ya no lo miré, fue algo repentino, que yo había tomado clases de respiración artificial, más sin embargo, se me fueron. En ese momento, ya que llegó la ambulancia, gracias a Dios, una de mis hermanas vivía cerca de conmigo. Mi cuñado fue y se quedó con mis hijas, me vine yo en la ambulancia, yo llegué, hicieron la lucha. Desafortunadamente, en ese tiempo, el pueblo chiquito en que vivíamos, la ambulancia no tenía el equipo para revivirlo. Y pues para cuando llegó ya al hospital, hicieron la lucha, pero
lo declararon ya muerto. Y recuerdo que, benditos a Dios, estaba mi hermano, mi hermano mayor, que vivía cerca del hospital de ahí. Y él fue el que me acompañó y él fue el que estuvo ahí conmigo. Yo sé que fue un trauma para él también, porque fueron gritos de no creerlo, de desesperación, pues no, si tengo unas cuantas horas que la acabo de ver, estoy con él y ya no estaba. Y lo que era mi vida perfecta, pues ya no sabía dónde iba. Ahí me quedé yo en el limbo. Y es algo que yo sé ahora, ya sé que no solo que muchas personas pasan por eso, pero cuando yo me quedé así, fue muy difícil. Yo me refugié en la casa de mamá, no me quería ir a mi casa, porque no quería empezar mi nueva realidad. Esa fue mi momento en ese momento. Ahorita al principio Carlota mencionaba que a alguien la ayudó a vivir las etapas del duelo. Hablaba de servicios recibidos de un hospicio que le ayudaron tanto a su esposo como a usted a esperar ese momento. La ayudaron después del fallecimiento para que usted pudiera saber cuáles eran estas etapas del duelo. Otras veces hemos compartido, queridas personas que nos escuchan, hemos compartido cuáles son estas etapas del duelo. La primera etapa es la etapa de no creerlo, la etapa del shock, el estar no creyendo esta realidad. Desafortunadamente es una etapa que muchas personas se quedan en esa etapa donde hay resentimiento, donde hay coraje, donde hay frustración, donde no sé qué voy a hacer, donde no puede estarme pasando a mí, y sin embargo es la realidad. Luego viene una segunda etapa, que es no necesariamente en este orden, pero son las 5 etapas del duelo. Luego viene la etapa del coraje, el ver, el decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi esposo? Si hay tantas personas indigentes, si hay tantos drogadictos. Y estos comentarios los hago porque los que he escuchado cuando hemos tenido la oportunidad de ayudar a personas que han pasado por la muerte de su pareja. ¿Por qué a mi esposo si era un hombre joven, si era un hombre dedicado a su familia? ¿Por qué a mi esposo si era un hombre bueno, era un hombre que tenía muchas ganas de vivir? Entonces viene la segunda etapa, que es la etapa del coraje. Luego viene la etapa de la tristeza o depresión. Luego hay otra etapa que es la de la negociación. En la etapa de la negociación es cuando decimos, si yo me hubiera dado cuenta, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera puesto más atención a lo que le estaba pasando a mi esposo. Y esto genera un sentimiento de culpa y hace que el vacío se sienta más grande, puesto que no solamente falta la presencia física, sino que también de alguna manera me estoy culpando por lo que yo creo que no hice. Entonces, vean que son algunas etapas y al final viene la etapa de la aceptación. No es la etapa de la resignación. La diferencia es que cuando nos resignamos decimos, pues ya que a mí me pasó. Pero cuando aceptamos, pues entregamos este sentir, soltamos y podemos avanzar en nuestras vidas. ¿Cómo le hizo usted, que está recientemente viuda? ¿Cómo le ha hecho para vivir estas etapas? Pues como te digo, involucrándome en tener mi mente ocupada, en salir de casa, no estar mirando sus cosas que él dejó. Inclusive yo duré un mes durmiendo en el sofá porque no asimilaba que él no estaba allá.
pero me ayudaron mucho las personas, los consejos, me ayudó mucho salir a otros lugares, ayudar, como te vuelvo a repetir, a otras personas enfermas, y eso me llenó mi corazón y eso me ayudó muchísimo. Y, y las personas que me están viendo, que están escuchando esto, la pérdida de mi esposo, yo sé que no es nada fácil, pero es algo que, tenemos, que va a pasar, que debemos de aceptar y que debemos de ver las cosas de una manera que todo va a pasar. También, como les digo, involucrándose, hay gente que nos necesita, que todavía no, el fin del mundo no se acabó, que nos necesita varias personas, varias, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, un consejo, y eso es lo que me ayudó a salir tan bien, tan rápido. Estoy sorprendida, estoy súper sorprendida. Francis, Muy, muy diferente a ti, Carla, porque a mí me ha tomado años, me tomó muchos años. Pasé por todas las etapas en diferentes órdenes, en diferentes etapas, en diferentes tiempos, por diferentes razones. Pero sí lo que dice es el mantenernos ocupadas, el mantenernos concentrados, porque en mi situación era el ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y aparte de la pérdida de mi esposo, pues tenía dos niños chiquitos, estaban chiquitas y había que seguir manteniéndolas. Y fueron mi salvación, fueron mi tabla de salvación porque me concentré en ellas, cierto que pasamos muchas cosas. Yo soy, y mis hijos también, de que necesitamos buscar ayuda, porque ya cuando mi hija ya estuvo más grande, entonces yo necesito hablar con alguien para aceptarlo, porque nos pasaron muchas cosas. Mi familia, um, mi familia me refiero a mis hijos, y yo que ellos dos pasamos por tantísimas cosas en un periodo tan pequeño en el que tuvimos que salir. Yo como esposa, yo sé que no solo perdí a mi esposo, perdí a mi compañero, éramos buenos amigos, y las personas que están a nuestro alrededor se tienen que dar cuenta que dices, pues perdió a su esposo. Pues sí, pero ese esposo incluía a tantas otras personas, era mi confidente, mi amigo, mi compañero, mi amante, no nomás era mi esposo, y éramos amigos de parranda, especialmente que no está uno preparado para eso. Y una de las cosas es que yo aprendí con el tiempo, digo, de 6 años, y fue un periodo de trabajar en mí, buscar ayuda constantemente en diferentes lugares. No, no voy a decir que me refugié en la iglesia al principio porque no lo hice. Mi Dios sabe que no puedo mentir, pero sí tuve que regresarla porque era gran parte de mi vida, y cuando regresé fue algo que me ayudó. En el grupo que estuve pertenecía a diferentes grupos. Después tuve que salir a la comunidad a seguir buscando. Porque se necesita más son muchas cosas, emocionalmente, espiritualmente, se necesita de ayuda de todo el mundo para poder salir adelante y apoyar a mis hijas, que era lo principal para mí. A Dios le doy gracias de que ahora ya son personas adultas con su propia familia, mis nietas, son personas que contribuyen a su comunidad. Pero algo que a mí yo quisiera compartirles a las familias, que yo sé que para mi familia fue un gran choque perder también a alguien o un miembro de la familia, es que a mí, y algo que a mí me dolió mucho y me duele, es de que la familia no supo
y tampoco no sabían, no querían hablar de él por el hecho de no lastimarme a mí o a mis hijas, pero al no hacerlo era lastimar, porque para nosotros era algo que era todo. Y es bonito cuando las personas alrededor de nosotros nos hablan de nuestro ser querido que no está. Sí nos duele, pero queremos recordarlo y quisiéramos saber y sentir que las personas que lo quisieron y lo acompañaron y fueron sus amigos, también nos hablaran, especialmente en la familia, en las reuniones familiares. No dejar de hablar de ese ser querido porque no está. No, porque él fue parte de nuestra vida, hizo una gran parte. Entonces, eso para mí era difícil. Entiendo que era difícil también para ellos. Y eso es algo que lo aprendí. Como les digo, lo aprendí en las personas, en todas las personas y los grupos que tuve que asistir para salir y enfrentar y conocer ahora qué, cómo salgo de todas estas. A veces ando enojada y a veces andaba deprimida y a veces andaba muy bien y a veces iba y lo visitaba y quería volverla a matar. Era algo que, bueno, el por qué. Decía, y cuando pasó esto, cuando me decía, cuando yo estuve muy mala meses antes, me decía a mí, no te vayas a morir porque qué voy a hacer sin ti. Yo le decía, ya que él falleció, le decía, pues porque te fuiste tú y me dejaste a mí. Esa es la negociación que tenía, el coraje, la desesperación. Y todo eso es algo muy normal. Después aprende uno que es algo muy normal, pero se necesita la ayuda. Ahora me siento agradecida a Dios que me da la oportunidad de poder ayudar a gente, de poder escucharlas y saber de lo que están hablando en carne propia. No puede entendernos nadie que no ha vivido esto, no nos lo puede entender, nos pueden escuchar, pero no entender. Voy a abrir un poquito, voy a mover ahora un poquito la cámara. Yo les comentaba la semana pasada que no tenemos todavía el equipo necesario, porque ahora sí ya entro yo. Antes que dar la conclusión, quiero darles desde el fondo de mi corazón las gracias a las dos por haber compartido estas situaciones tan difíciles que, como lo acabas de decir, Francis, una persona que no hemos vivido la pérdida del esposo por muerte, en mi caso yo lo perdí, pero por divorcio, que ese será el próximo video, no podemos entender la magnitud del dolor que esto puede generar. Les agradezco sinceramente a las dos desde el fondo de mi corazón, y a manera de conclusión nos comentaban ellas que la manera como lo hicieron para poder vivir este duelo, número uno es buscar ayuda personal. Hay muchos lugares, hay muchas organizaciones donde pueden ayudar a que ustedes puedan pasar estas etapas del duelo, que, como nos decía Francis, ella después supo que todo esto era normal. Entonces, nada más que cuando lo estamos viviendo por primera vez, en el sentido de que